Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Héctor Escobedo Lucas y les saludo desde San Juan Guichicobi, Oaxaca. Les mando saludos a todos aquellos jóvenes que nos escuchan justamente en este momento. Un abrazo a todos. Gracias por poder tomarse el tiempo de poder escuchar esta reflexión dedicada a los jóvenes y estoy muy contento de poder ser parte de este proyecto que se encarga de repartir, distribuir, hablar sobre la palabra de Dios a una parte de la iglesia muy sensible, una parte muy sensible, no puedo llamarlo de otra forma, que es la juventud. Y yo creo que los jóvenes deben de ser atendidos de una forma inmediata porque lamentablemente hoy en día muchos de ellos están perdidos y están sin identidad. Si tú, joven que me escuchas, quieres hacer que Dios engrandezca tu ministerio para su gloria, por supuesto, yo te quiero dar un consejo. Aparte de la oración, lee la Biblia día y noche. Toma las páginas del libro, de ese libro tan misterioso y tan profundo, de una manera seria. Y cuando menos te des cuenta, te habrás enamorado de su autor, el cual es Dios, el cual es Jesús. Y bueno, y te darás cuenta que podrás hacer maravillas en su nombre y podrás hacer de tu ministerio un ministerio más interesante, un ministerio más apegado a Dios y un ministerio más profundo en cuanto a la añoranza al Espíritu Santo, porque hoy en día todo el mundo puede cantar, todo el mundo puede predicar, todo el mundo puede hacer cosas magníficas, pero son pocas las personas que pueden tocar el corazón de Dios y yo sé que tú lo puedes lograr. Bueno, vamos a leer ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, algo bien interesante. Yo creo que lo puedas en su momento poder leerlo. Dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Bueno, yo sé que yo soy hablar yo soy de hablar muchas historias, experiencias, cosas que he visto, cosas que he vivido, cosas que me han contado y todas ellas siempre las relaciono con cuestiones bíblicas para que podamos darnos cuenta que los errores se pueden cometer muchas veces a conciencia y otras veces sin darnos cuenta ya estamos cerrando. Así que yo quiero hablarte de una persona que yo conocí ya hace como casi 10 años aproximadamente, un joven que era algo impetuoso, un joven que acababa de terminar una ingeniería. Quiero omitir la carrera porque no quiero eh, tildar a alguien, pero ese joven acababa de terminar una ingeniería, 5 años de universidad y estaba a un paso de poder titularse. Y bueno, yo recuerdo que este joven tenía su novia y estaban juntos en la universidad, habían terminado juntos la universidad. Entonces, en el lugar en el que nosotros estábamos era una universidad muy peligrosa porque la carretera en la que tenías que transitar para poder llegar a la escuela era una carretera muy peligrosa, inhóspita, deshabitada, porque la escuela estaba a las afueras de la ciudad. Entonces un día yo recuerdo que el personal de la escuela se tomó la molestia de pasar de salón en salón para advertirnos de que por favor no saliéramos solos, que no camináramos solos sobre esa carretera. Pero lamentablemente los jóvenes somos tercos, a los jóvenes nos encanta la adrenalina, tiene sus ventajas, pero también es desobediencia. Entonces ellos dijeron que la escuela no se hacía responsable en absoluto de si alguien llegara a ser asesinado en esa carretera, porque lamentablemente estamos en México y en México como que abundan los ladrones. A lo mejor casi en todo el mundo, pero México está muy tildado de que es un país donde la corrupción, la delincuencia están a lo sumo. Entonces pasaron y pues quedó de cada quien de no tener que caminar solos por ahí. Entonces resulta que un día este joven, pues estaba con su novia, ellos no son cristianos,
pues quisieron tener una cita romántica, una noche de pasión. Pero estos amigos, en vez de ir a un lugar pues más privado, escogieron ir a justamente en esa carretera peligrosa, quizás para ahorrarse 200, 300 pesos. Se fueron y resulta que cuando ellos estaban llegando al lugar donde pues iban a tener su momento, llegaron unos 3 tipos y la idea de estos cuates era pues abusar de esta chica. Y el chavo del que les estoy hablando, cuando vio que querían tomar a su novia, pues se interpuso y para no hacerles largo el cuento, lo mataron. Entonces yo recuerdo que se le hizo un homenaje en la escuela, salió en el periódico, en el Istmo de Tehuantepec. Y fue alarmante y fue traumante porque su madre gritaba por toda la escuela o sea, el nombre de su hijo, aludiendo que él estaba en los salones, que él se había escondido por ahí y que él llegaría a casa con su mochila, como todos los días, y que todo estaba bien. La señora estaba traumada, su novia que vio morir a su novio pues estaba traumada también. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Justamente porque muchas veces se nos advierte de que a toda causa hay una consecuencia y que la consecuencia puede ser buena y puede ser mala. Como puede ser buena, puede ser mala. Y que esta vida está llena de decisiones. Les comentaba desde un principio que a mí me encanta hablar de las historias y compararlas con la Biblia, justamente porque son esas vivencias y experiencias la que hacen que nosotros podamos desarrollarnos y poder tener un poco más de madera, un poco más de conocimiento a fin de no cometer los errores que otros han cometido. El pasaje que nosotros leíamos habla de un David agradable, de un David conforme al corazón de Dios, de un David que cuando tocaba el arpa hacía que el espíritu malo que molestaba a Saúl fuera ahuyentado. Entonces la labor que hacía David era bastante agradable porque él se encontraba cerca de Dios. Yo creo que los ministros, los que cantan, los que adoran, los que tocan algún instrumento, se han dado cuenta que no se trata solamente de cantar por cantar o tocar por tocar, porque algo diferente tiene que pasar en la atmósfera en el momento en que nosotros o los que cantan comienzan a cantar, comienzan a tocar, y ver cómo el Espíritu Santo se derrama es algo impresionante, es algo del que tú no tienes noción del tiempo porque simplemente quieres estar cerca de esa presencia que desciende, ¿verdad? Entonces David estaba en este momento muy bonito de su vida. Él era joven, que cuando él tocaba, pues el espíritu malo que molestaba a Saúl era ahuyentado, huía. Entonces era impresionante lo que hacía David, claro, por medio de Dios, por medio del Espíritu de Dios, pero era impresionante lo que David hacía. Y es muy interesante ver cómo este David era joven y era humilde, y todo eso hacía que la adoración de David, el toque del arpa de David pudiese fluir y pudiese llegar a presencia de Dios. Sin embargo, este mismo personaje del que yo les estoy hablando, David, cuando al pasar el tiempo lo hacen rey, Samuel lo unge, ustedes conocen la historia, este David llega a cambiar un tanto, porque dicen por ahí que el poder puede cambiar a las personas. Y ese es el punto clave del cual yo quiero hablarles el día de hoy. Que cuando Dios nos lleva a otros niveles, cuando Dios nos lleva a otra, no sé, una unción quizás mayor, diferente, no sé si lo podamos ver de esa forma, nunca debemos de olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado. Imagínense ustedes, la Biblia dice que cuando David fue ungido, su padre pensó en todos menos en él. Porque el padre, Isaí, estaba siendo... él se dejaba llevar por las apariencias, ¿verdad? Cuando Samuel llega y dice que va a ungir a uno de sus hijos como rey, le pasa a uno, le pasa al otro y resulta que no es ninguno de ellos, mientras David estaba ocupado trabajando. Entonces ustedes conocen la historia. Entonces este joven era súper humilde, un joven súper trabajador, y su corazón era conforme al corazón de Dios. Pero al paso del tiempo, cuando David, después de la lucha, del enfrentamiento que tuvo contra Saúl, de cómo fue perseguido y cómo escribió los mejores salmos
salmos mientras él se encontraba en el desierto, mientras él se encontraba sufriendo, mientras él se encontraba en un momento desastroso de su vida porque estaba siendo atacado por Saúl, por un conocido de él. Un momento horrible para David. Sin embargo, ese momento desastroso, desértico, fue lo que hizo que David pudiera plasmar salmos muy interesantes y que cuando nosotros lo leemos podemos identificarnos con ellos. Pero el David del cual yo les quiero hablar es ahora un David poderoso, es ahora un David abusivo, es ahora un David que ya no se acordaba de dónde había salido, ni mucho menos cuál era su función principal. La Biblia dice que David se convirtió en un asesino, en un mentiroso, en un adúltero, estando en el poder. Mientras David estaba pastoreando, mientras David se encontraba en esa humildad, David era capaz de ahuyentar con su música, con el toque de su arpa, al espíritu malo que molestaba a Saúl. Pero ahora que David era poderoso, ahora que David era rey, encontramos a un David diferente. Y es muy interesante ver cómo la gente puede cambiar con el poder, cómo la gente puede cambiar con un poco de fama, cómo la gente puede cambiar con un poco de dinero. Y eso es bien interesante hablarlo porque lamentablemente el día de hoy el evangelio está siendo costeado. El evangelio es págame tanto y es horrible y es triste al mismo tiempo. Y alarmante y una señal de que el Señor viene pronto. Y yo sé que muchos de nosotros conocemos todos estos temas. Pero ver a un David de esta forma desastrosa es muy triste, porque es triste ver cómo cuando una persona inicia en el ministerio comienza con mucha pasión, con mucha humildad, pero a veces cerramos los ojos por 2 años y al abrirlos vemos a una persona completamente diferente. Y es muy triste, jóvenes, que una persona pueda perderse de esa forma. ¿Qué fue lo que hizo perder a David la cabeza? Número 1, la comodidad. A lo mejor tú dirás, ay, pero ese es un tema bastante trillado. Claro, lo es. Lo hemos escuchado en las escuelas, en conferencias, e inclusive en conferencias empresariales de gente que emprende y de gente que quiere alcanzar rangos altos. Siempre te van a decir que te salgas de la zona de confort. Y eso es algo bien trillado. Pero a la comodidad, en la que yo me refiero en el caso de David, es esa comodidad de donde mientras el pueblo estaba en guerra, David estaba en su palacio. Recuerde usted que un rey tenía que representar con honor a su pueblo. Sin embargo, mientras el pueblo estaba luchando, David estaba en la comodidad de su trono. David se paseaba, David estaba haciendo algo que no debió haber hecho. Yo estoy seguro que si David hubiese ido con su pueblo a la guerra, como debería ser, porque en todos los reinos, en el mundo antiguo, era el rey quien dirigía las guerras. Sin embargo, David estaba en su trono, bien echado, bien sentado, bien acomodado, a lo mejor con una copa de vino en la mano y en la otra con una uva. Yo no sé, pero David estaba súper cómodo. Y la comodidad nos puede llevar al fracaso. Y esto es para todos. Y lo van a escuchar en todas partes. La comodidad. Si tú has iniciado un ministerio, porque yo he visto mucha gente que cuando conoce a Cristo entra con una pasión increíble, con un espíritu servicial extraordinario, pero al pasar del tiempo como que comienza a disminuir hasta que la gente ya no quiere hacer nada. Por eso la Biblia dice que la mies es mucha, pero los obreros pocos y flojos, ¿verdad? David estaba en su comodidad. Ese es el primer punto que yo quiero que tú veas, que la comodidad puede ser peligrosa. Número 2, la soledad. La soledad es buena cuando tenemos una soledad físicamente, pero cuando la compartimos con Dios. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando nuestra soledad nosotros podemos incluir a Dios. Por ejemplo, Moisés. Moisés fue criticado hasta por sus propios hermanos, por María, y por Aarón, ¿verdad? Ustedes conocen la historia. Fue criticado por sus propios hermanos. Moisés se encontraba solo, pero era una soledad donde él incluía a Dios. El problema es cuando nosotros queremos estar solos y sin Dios. Y fue lo que hizo David. Él se encontraba solo, su pueblo estaba aislado. Él estaba completamente solo y la soledad hizo que él pudiese cometer tal atrocidad. Así que, joven, si tú eres de las personas que pelea con la soledad, que lucha con la soledad, si esa soledad la usas para platicar con Dios, bravo, excelente, vas bien, ese es el camino. Pero si esa soledad la ocupas como pretexto para pecar, para descarriarte, para tomar decisiones erróneas, entonces no es por ahí.
Yo creo que es necesario que puedas sentarte algún día a analizar de cómo estás usando esa soledad, sea a favor o en contra del reino de Dios, a favor o en contra de tu propia vida, de tu propio ministerio, porque un solo error o una sola decisión mal tomada puede costarnos la vida. Primer punto, la comodidad. Segundo punto, la soledad sin Dios, porque la soledad con Dios es muy bonita, y se los digo por experiencia. Tercer punto, dejar puertas abiertas. ¿A qué me refiero? Todos nosotros venimos, bueno, quizás no todos, pero la mayoría sí, venimos del mundo, porque así lo manejamos en nuestro cristianismo. Todos venimos de una vida sucia, de una vida impía, de una vida condenable, de una vida desastrosa, de una vida triste, de una vida tétrica, de una vida mala, ¿verdad? Y habemos personas que seguimos luchando en ciertas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, yo conozco a jóvenes que les ha costado mucho dejar la marihuana, dejar mucho el alcohol, y lo dejan por amor a Cristo. Pero no significa que ya no les guste. Ojo con esto, ¿sale? Por eso es muy importante saber escoger nuestras amistades. Dicen que uno no puede corromperse si es fuerte, pero si eres débil es mejor que te alejes de ciertas amistades, porque lo más probable es que en vez de que tú los jales para la iglesia, ellos te jalen a ti para la oscuridad, y eso es muy triste. Dejar puertas abiertas es una decisión, es una mala decisión, es algo que no nos conviene. Hay una canción de Alex Zurdo que dice: cierra la puerta, cierra o abre, algo así. No, cierra la puerta. ¿Y qué razón tiene esa canción? Dejar puertas abiertas puede llevarnos a la muerte física y a la muerte espiritual. Y es horrible eso, completamente horrible. Así que David, dice la palabra literalmente, que él se asomó por una ventana, y es donde vio a la mujer desnuda, casada, es decir, con esposo, bañándose. Y fue cuando David comienza a tomar decisiones perversas, cuando su mente comenzó a maquinar pensamientos horribles. Comparado a esto, podemos decir, es muy malo dejar puertas abiertas, ventanas abiertas, como tú lo quieras llamar, en nuestras vidas, porque nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, y las consecuencias pueden ser fatales. Las consecuencias pueden ser de muerte. David se asomó por esa ventana que estaba abierta, y lo peor de todo es que se salió, incursionó hacia el pecado. Y dice la Biblia que David aparentó tapar todo, lo planeó bien, mandó a matar al esposo de esta mujer. Esta historia tú la conoces muy bien, y si no, en algún momento la vas a leer. David aparentemente tapó todo, pero dicen por ahí que la verdad siempre sale a la luz. Y Natán el profeta fue el enviado por Dios para que pudiese dejar al descubierto a David. Ustedes dirán, qué mala onda de parte de Natán. No, Natán venía enviado por Dios. Y no es que Dios haya sido mala onda, sino que Dios quería que David regresara hacia el buen camino. Y la Biblia dice que David se arrepintió, murió su hijo, que era un hijo de pecado. Y de ahí el reino de David pues como que comenzó a tambalear, porque fue un desastre, fue una perversión sexual en su familia horrible. Es decir, que una mala decisión nos puede marcar para toda la vida. Dios perdona, pero la vida muchas veces no. Así que, joven que me escuchas, la comodidad es mala. La soledad sin Dios es mala. Dejar puertas abiertas es una terrible decisión. Incursionar en un lugar donde ya habíamos salido puede ser igual bastante desastroso. Así que esa es la palabra que yo te quiero dejar el día de hoy. Una palabra bastante quizás corta, pero una palabra que puede marcar la diferencia en tu vida, una palabra que puede hacer de ti un joven más próspero en cuanto al ministerio, una palabra que puede hacer de ti un joven más productivo, una palabra que puede hacer de ti un joven más temeroso de Dios, un joven más activo y proactivo en cuanto a las cosas de Dios, de la iglesia. A lo mejor esta palabra puede hacer que te actives en el ministerio y que ahora hagas mejor aún las cosas para Dios. Si cantas, lo hagas
ahora antes de cantar ayunando, con una oración, con una lectura bíblica, o si eres un orador o predicador, ahora puedas hacerlo con la dirección del Espíritu Santo. Es un gusto para mí poder ser parte de este proyecto, poder darte esta palabra. Esperemos que no sea la única vez y que en algún momento podamos una vez más hablar, charlar por ahí. Y si alguno de ustedes tiene alguna duda o quiere tener una plática más íntima, una plática más amena y más personalizada, por así decirlo, bueno, yo creo que en este apartado puede pues haber alguna información mía que no es lo que importa, ¿verdad? Pero de algo puede servir. Así que les mando muchos abrazos, muchos saludos y ojalá podamos vernos y escuchar, o escuchen ustedes escucharme para la próxima. Bendiciones y el Señor con ustedes. Bye.